Bueno, ahora teniendo en cuenta esto ya pasado la Edad Media, nos trasladamos al Renacimiento, en donde podemos evidenciar ya un cambio total. Ahora no solo encontramos la religión, también encontramos ese desafío que existe. Ya no se empiezan a hablar solo de cosas eh, intactas como tal, ya no se empieza a seguir como tal un lineamiento, sino que se empieza a abrir en diversas formas. Por ejemplo, encontramos una obra muy evidente como la de Dante, la de la Divina Comedia, en donde empieza a explorar diversos connotaciones de la vida y la muerte. Entonces, esto nunca se había explorado antes. Aquí se evidencia un paso nuevo y esto ayuda a la transformación como tal. Em, También encontramos lo que es el romanticismo. Aquí ya empiezan a abrirse formas como tal entre la filosofía y la literatura. Podemos evidenciar personajes como Lord Byron, como Stoker, como Shelley, en donde impactan en la literatura de manera muy grande. No solo estos personajes, también encontramos la era contemporánea, que es acá donde ya se evidencia mucho mejor la filosofía, donde impacta más, donde se empiezan a evidenciar aspectos como el dudar de la conciencia, por ejemplo, eh, el pensar sobre nuevas cosas, el no siempre estar regidos a un solo pensamiento, sino que se empieza a dudar de muchas cosas. Tenemos a una de las obras más destacadas como la de Sartre, Jean-Paul Sartre, que es La náusea, que empieza a abarcar temas como el existencialismo. Entonces aquí empieza a haber un ruedo completo. eh, También encontramos personajes, antes también encontramos a Heidegger, encontramos a Hegel. Son personajes que se han involucrado como tal en la literatura y la filosofía, que han ayudado a trascender en estas obras y que eh, se han intrincado como tal en la historia. Por ejemplo, si nos trasladamos a la literatura de la Ilustración, encontramos a un personaje muy importante que podría ser Immanuel Kant, que es el principal autor filosófico que impacta en la literatura en ese momento, en donde recordemos que la Ilustración viene más de Europa, ¿no? Cuando nace en Francia, eh, y se empieza a difundir por todos los países allá en Europa, pero entonces acá muy poco llega, ¿no? Igualmente se traslada también a Latinoamérica, pero no tanto como en realidad se evidenció allá. Entonces, por ese lado, la era contemporánea llegó más a tocó más en lo que significan los bordes de la literatura y la filosofía. Es aquí en esta época donde se unen, donde trascienden. Por ejemplo, encontramos personas como Jorge Luis Borges, que él es uno de los autores literarios más importantes en la literatura, en la historia completa, un contemporáneo completo en donde ejerce su labor de escritura a lo largo del siglo XX. Entonces aquí se evidencian nuevas formas, ¿no? Una narrativa compleja, laberíntica, en donde principalmente está ese dudar, ¿no? Encontramos la filosofía muy impactada. Recordemos que Borges intentaba mezclar la filosofía y la literatura, algo que era muy complejo de hacer, ¿no? Que muy pocos lo lograban, y aquí en estos textos, en los relatos, en las obras, en los poemas, Borges lo evidenciaba muy bien. Entonces, eh, se exponen diversidad de campos en la literatura y la filosofía a través de los años, pero se ha venido más potenciando en la contemporaneidad y ha pasado al modernismo y así sucesivamente, en donde ya se empieza a ver una mezcla más evidente, ¿no? Con autores y obras representativas de ellos.